¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisor. Y les doy la bienvenida, como siempre, a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy, concretamente, vamos a hablar del sistema carcelario, del sistema penitenciario en nuestro país. Pero escucha este dato, porque de acuerdo al último diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 34% de los cerezos estatales tienen sobrepoblación. Aproximadamente están en 120 o un poco menos de sobrepoblación, y los penales federales registran también falta de personal. Acerca de estos temas y todo lo que implica esta problemática nacional, yo los invito a que se queden con nosotros para analizar y también debatir este tema. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. En solo 4 años, la población de cárceles en México disminuyó casi un 25%. En 2014 había 255.638 internos en prisiones locales y federales del país. En 2019 hay 198.384 personas presas, esto según el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, o ADRAPS. Este organismo señala que esta reducción pasó de tener una sobrepoblación penitenciaria nacional de más de un 20% a una subocupación actual de un 10%. 57.254 personas presas menos. Para unos, esta disminución de la sobrepoblación penitenciaria se debe a los derechos humanos. No obstante, muchos se muestran a favor de que se revise a los operadores del sistema penal, como son policías, fiscales y jueces, ante la reducción en el número de internos con sentencias. La reducción de una cuarta parte de los internos en México también coincide con el crecimiento de la incidencia delictiva, particularmente los homicidios. A nivel estatal, en 27 de las 32 entidades federativas se redujo el número de internos en los últimos 4 años. Colima, Chiapas, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit son los estados con el mayor porcentaje de decremento en su población penitenciaria, mientras que la Ciudad de México es la entidad con el mayor cantidad de internos menos, casi 15,000 presos menos. La verdad, no se generó el cambio de las estructuras, los modelos de trabajo, no se lograron desarrollar las competencias y las habilidades que requieren ahora los policías, los ministerios públicos, los peritos, frente a este nuevo proceso penal, ¿no? De 2006 a 2014, periodo correspondiente al sexenio de Felipe Calderón y la mitad de Enrique Peña Nieto, el crecimiento de la población penitenciaria fue sostenido casi todos los años. El país pasó de contar con 210.140 personas privadas de su libertad en cárceles federales y locales en 2006 a 255.638 personas privadas de su libertad en 2014. Lo anterior equivale a un crecimiento en 8 años del 21.6% de la población penitenciaria, 45,000 internos más en ese periodo. Fue a partir de 2015 cuando la población penitenciaria comenzó a descender y a un ritmo mucho más rápido que el de su crecimiento. 2015 cerró con 247.488 internos. En 2016 el registro fue de 217.868. En el año 2017 cerró con 204.761 internos. En 2018 el registro fue de 197.988 reos, mientras que hasta abril de 2019 el balance se mantenía casi igual, con 198.384 personas recluidas. Desde 2017 hasta la fecha hay más espacios disponibles que el número de personas recluidas. Hay una subocupación del 10% en 2019. Ello significa que de cada 10 espacios disponibles en las cárceles, 1 está libre. Situación inédita hasta la fecha. Para el Heraldo Media Group, Luis Pérez Courtad. Bueno, para analizar entonces este tema, ya vio las cifras ahí que le proporcionamos. Hoy nos acompaña en la mesa de análisis político Elena Azaloa. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social. Bienvenida, muchísimas gracias. 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 También está con nosotros Ruth Villanueva, ella es tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias y bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. María Novoa también nos acompaña en esta mesa. Ella es coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa. Muchas gracias y bienvenida. Gracias por la invitación. Y finalmente está con nosotros Renato Sales. Él es excomisionado nacional de seguridad en la administración de Enrique Peña Nieto. Excomisionado, muchas gracias y bienvenido. A ti, Max, buenas noches. Muchas gracias. A ver, vamos a hablar a partir de estos temas, de estos datos, porque las cifras, los números son fríos, pero determinan también muchísimas connotaciones que tienen que ver con un problema social.
¿La construcción de nuevas penitenciarías, de nuevos centros de reclusión, son una solución? Y si no es, ¿cuál sería la solución? Empiezo contigo, Elena. Bueno, yo creo que, como bien decían las cifras, ha disminuido la población penitenciaria, lo cual quiere decir que el hacinamiento no es el principal problema a nivel nacional, pero hay prisiones que siguen estando sumamente hacinadas, aunque se haya reducido esta población a nivel nacional, y hay centros que no, que tienen una población menor a la capacidad que tienen. Yo creo que la construcción no es necesariamente la solución. Yo creo que se ha invertido incluso mucho, sobre todo en los penales federales que se hicieron con iniciativa privada, instituciones verdaderamente gigantescas, subocupadas en todos los sentidos, con un costo enorme que pudo haber tenido un mejor destino y una mejor inversión. Entonces, no es un tema de construir más penales, es saber cómo invertir el dinero y sobre todo cómo mejorar las condiciones de vida tanto de la población interna como del personal que trabaja en las prisiones y que tiene también condiciones de trabajo sumamente deficientes, y eso no ayuda a que el sistema pueda funcionar mejor. Correcto, si no es un problema entonces de presupuesto y con esta política de austeridad, Ruth, ¿tú consideras que esta sí es una solución? ¿No es una solución? ¿Qué opinas al respecto? No, yo coincido, no es una solución. Y para que un sistema funcione se necesita necesariamente que haya infraestructura, que es importante, que haya una buena normatividad, que también es muy importante, pero el tema del recurso humano, del personal, es básico. Entonces, se carece de personal en la mayoría de las instituciones. En la mayoría, tanto centros estatales como centros federales. Hay una carencia del personal y el personal no está motivado, no está capacitado, no está haciendo lo valioso que debiera de hacer su función hacia el interior del centro. Y en ciertos casos, perdón que te interrumpa, está coludido muchas veces con grupos criminales que están también trabajando, laborando. Hay corrupción justamente por esta situación. Justamente es parte de, si el personal no está bien atendido, si no está bien escogido, si no ha habido una supervisión para el ingreso, una capacitación para su ingreso, para su permanencia, si no está en este contexto de actualizaciones, de certificaciones, de motivación hacia el personal, y si no es suficiente, las personas hacen jornadas de que tienen que doblar turnos porque no hay el personal suficiente para que lleguen, que tienen que hacer 2 o 3 funciones que no eran las suyas y no lo saben hacer. Entonces, lógicamente, estamos abriendo puertas para temas de corrupción que existen mucho en las prisiones y también hay que decirlo. Entonces, yo creo que hablar de una sola situación, más edificios o una muy buena norma, no alcanza, no es suficiente. Se tiene que ver todo en su contexto, entendiendo estas 3 situaciones que creo que son fundamentales. Correcto, María, tocando estos puntos de vista y entendiendo estas premisas, ¿cuál sería entonces la solución o las posibles soluciones? Y saber si estás de acuerdo o no con estos proyectos de construir nuevos penales, sobre todo hay pensados 2 en el Estado de México. Sí, definitivamente no es un problema de construir más prisiones. Más bien, yo sí creo que tenemos que ir a una reforma estructural del sistema penitenciario en México, inclusive que responda a un sistema penal acusatorio que ya está en pleno funcionamiento. Y hay un elemento importante que es todo el tema de los programas de reinserción social, que son uno de los aspectos carentes totalmente de nuestros centros penitenciarios. Entonces sí creo que es más una redefinición de esta política de articulación de seguridad y justicia, que creo que este último eslabón dentro de este sistema es el que inclusive ha tenido menor, de alguna manera menor acción en términos de lograr un cambio estructural en ello, ¿no? No es un problema de construir más prisiones, más bien creo que hay una redefinición de la política en términos de un sistema de justicia diferente y administrar y procurar justicia en forma distinta. Creo que sí tiene que haber una redefinición, porque el problema no es llevar a las personas todas a prisión y tengamos problemas en la administración de esa población penitenciaria que sabemos que en este momento adolecemos de gobernabilidad y de corrupción importante dentro de estos centros.
De acuerdo totalmente, Renato, con base en lo que dice María y sobre este punto del sistema de justicia penal acusatoria que tiene muchas deficiencias, también no se puede o no se ingresa a una cantidad de criminales importantes. Yo siempre he dicho que el sistema acusatorio, parafraseando a Churchill, es el peor de todos los sistemas, excepción hecha de todos los demás. Así es. Eso significa que es el único válido para un Estado democrático, que es el sistema que le corresponde a un Estado que se precia liberal, democrático y de derecho. Hay que perfeccionarlo y eso tiene que ver con capacitación, pero en relación con el tema en particular, es correcto, en 2012 teníamos cerca de 250,000 personas privadas de la libertad. Al finalizar la administración del presidente Peña, en 2018, teníamos cerca de 190,000 en todo el país, 25,000 en el Fuero Federal, en el 2012 19,000 al concluir, 13,000 mujeres al iniciar, 8,000 al concluir. ¿Por qué salieron? ¿Por qué disminuyó y por qué dejaron de ingresar? Precisamente por el inicio de vigencia pleno del sistema acusatorio. Muchos de los que salieron nunca debieron entrar. Muchachos que en la Ciudad de México se iban al reclusorio norte, prisión preventiva oficiosa, por robarse el tapón de la llanta de un coche. Sí. Pues eso, porque estaba agravado el delito. En ese entonces era el término medio aritmético que excedía de 5 años y con eso automáticamente se iban a prisión. Nunca debieron entrar. Entraron. Y salen después de recibir, entre comillas, capacitación al interior de los penales. Claro. Capacitación que no es precisamente la vinculada con una idea de reinserción. Al contrario, actualmente en los penales de México no se logra reinserción precisamente por esta situación de ausencia de trabajo al interior con custodios, no están separados debidamente procesados y sentenciados. ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? El Estado de México sigue hacinado y se acaba de reformar el 19 constitucional. El 19 constitucional indica qué delitos ameritan prisión preventiva oficiosa. Se agregaron 9 conductas delictivas, entre otras, abierta la Ley General de Hidrocarburos. Ahorita no sabemos, porque no se ha reformado el 167 del Código Nacional. Correcto. No sabemos si robarse el bidón con medio litro es igual que robarse 10,000 litros de gasolina. Una pipa completa. Y hay jueces que están aplicando una pipa o 2 pipas o 10. Claro. Y hay jueces que están aplicando ya este 19 vigente, así. A ver, tú te robaste un medio bidón, pero eso prisión preventiva. Común es una incongruencia, claro. Por supuesto que es una incongruencia. Pero algunos jueces dicen, no, aquí está ya el 19 reformado. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber, de nuevo, una gran cantidad de procesados presuntamente inocentes con prisión preventiva oficiosa en prisión. Pero a ver, aquí hay algo delicado. Si estamos hablando de la falta de capacitación, de alguna manera, en elementos que también carecen las cárceles, también la falta de capacitación de los ministerios, de los ministros, de los jueces, también es algo sumamente delicado por lo que comenta público, Renato, ¿no? Sí, es todo un sistema que está, de alguna manera, podría. Es el sistema de justicia penal, exactamente. Así es. ¿Qué opinas, Elena? Que yo creo que sí, tal como decía también María, sería bueno repensar este sistema en cada uno de sus tramos. Ciertamente el tramo final, que es el de la ejecución de las penas, el de las cárceles, ha sido tradicionalmente el más olvidado, el más descuidado. Pero tendríamos que revisar que funcionen en armonía, que estén los que deben estar y que estén en condiciones de legalidad. Yo creo que eso es también muy preocupante, porque si queremos que la gente salga y no vuelva a cometer ningún delito, ¿cómo se los podemos pedir si es el propio Estado el que viola muchas veces las normas, no respeta los derechos? No hay ahí un buen mensaje, claro, una buena lección para estas personas a quienes se quisiera invitar a que salieran siendo respetuosos de las leyes, pero el Estado mismo los viola. Es tristísimo. El tema de la corrupción, la mayor parte de las personas que están en prisión son gente pobre, y son gente pobre a las cuales además se les exige una serie de pagos. Todo este tema de la corrupción, y en el fondo son las familias las que terminan pagando muchas veces para poder llevar comida, medicamentos, porque el Estado no cumple cabalmente con las obligaciones que tiene con esa población que está ahí. Entonces son pobres, están tratados muchas veces de manera injusta, los derechos no se cumplen y nada de eso ayuda a resolver los enormes problemas de seguridad que tiene nuestro país.
nuestro país y las cárceles. Además, Renato comentó algo muy importante acerca de estos delitos, de estos chicos que no tendrían que haber entrado inicialmente a estas penitenciarías y que de alguna manera también dentro de estas penitenciarías se convierten posiblemente, por estar rodeados de estos criminales, en criminales también potenciales. O sea, son escuelas del crimen. ¿Cómo podemos entonces cambiar esta postura y sobre todo esta problemática que existe sobre esto que tú comentas, Renato? Lo que pasa es que la finalidad de la pena, se asigna a la pena de prisión una finalidad, la de reinserción social. Y tú dices, bueno, a ver, yo tengo aquí una pena cuyo mínimo es de 80 años de prisión, cuyo máximo es de 120 años de prisión. El mínimo de la pena es 80 años. Si la persona cometió el delito a los 18 años, pues va a salir reinsertado a los 98 años. Claro. Pues es absurdo. ¿Qué calidad de reinserción es absolutamente tiene, ¿no? hipócrita. Entonces, no está funcionando ni para regenerar, como eran los 60, ni para readaptar, ni para reinsertar. No funciona. El fin de la pena en los estados democráticos, insisto, es la prevención general del delito. Enviar un mensaje muy claro de si tú cometes un delito, serás sancionado. A ver, sale este muchacho que robó el tapón de la llanta del coche, que entró a los 18 años y está 5 años en prisión, sale a los 23 años. Le piden una carta de no antecedentes penales, lo primero. Sí. Oye, la carta está prohibida porque supuestamente aprendiste a hacer pan allá adentro, ¿no? Vas a la panadería, quieres trabajar y te dicen tu carta de no antecedentes. Eso choca totalmente con esta idea de la reinserción. Totalmente. Y todos piden carta de no antecedentes, a pesar de que está prohibido. Como en uno de tantos talleres que hay dentro de eso. Vivimos en la hipocresía institucional. Hay que reconocer las cosas. Una primera que hay que reconocer es que la pena no sirve para reinsertar, regenerar o readaptar a nadie. Totalmente. ¿Qué opinas, Ruth? Bueno, yo creo que aquí no hay que perder el punto de vista de que el sistema penitenciario es parte del sistema, como lo decía hace un momento, de justicia penal. Entonces, si entendemos el gran sistema de justicia penal con todas las partes que lo integran, sí debemos de hacer todo este enlace, porque podría estar funcionando perfectamente bien las prisiones, pero si la pena fue impuesta, como se ha señalado aquí, en donde hay delitos que tienen 140 años de prisión sin derecho a ningún beneficio, o sea, ya la gente sabe que llega a morirse. Ya se puso ahorita muy bondadoso con 80 años y va a pensar que sale a los 98. Sí, es la mínima. Pero cuando tenemos 140 años de prisión sin derecho a ningún beneficio, la gente sabe que nunca va a salir. Entonces, aquí está funcionando algo que no está entendiéndose con todo este gran sistema. Si no funciona la Procuración de Justicia, pues claro que tampoco va a funcionar. Y la última parte a la que se hacía mención, al sistema postpenitenciario, cuando la gente egresa de prisión y le piden estos antecedentes penales. Entonces, si nosotros logramos entender todo lo que significa una buena procuración, desde la prevención del delito, una buena procuración, una buena administración, un buen sistema penitenciario de ejecución de las penas y luego el sistema postpenitenciario, podríamos estar hablando ya de una visión diferente. Pero aquí el enfoque tiene que ser, como decía ahorita, sin hipocresías, sin dobles caretas. Sí, claro. Y aquí es una parte de lo que hace una norma mal hecha, de la sociedad que rechaza, porque a veces de verdad es la misma sociedad que dice no te acerques porque su mamá estuvo en prisión, ni siquiera la persona, su mamá estuvo en prisión, y hay un rechazo a esta persona por haber ingresado a una prisión que a lo mejor hasta salió absuelta. Se pasó 2 años en un proceso y salió absuelta, no hizo nada, pero ya estuvo en prisión y estuvo 2 años. ¿Y cuántas veces no encontramos esta situación actualmente? Y esto no ha disminuido. El 40% de las personas que están internas son procesadas. Y es son un número altísimo. Inocentes, además. Que es lo sí, presuntamente. Que fueron procesadas equivocadamente. No, muchas veces están sujetas a proceso. Sí. Y según nuestra Constitución, nuestro Código Nacional y nuestras leyes, se presume su inocencia. Claro. Entonces, mira, como dice la inocencia, ley, claro. Pero estás en la crujía número 8 y vas a estar 22 horas aquí en esta celda y vas a tener nada más 2 horas en patio. Pero presumo inocente. Ay, muchas gracias. No vayas a presumir culpable, ¿verdad? Quizá que me pasaría. ¿Qué opinas, María? Sí, mire, lo que sí yo creo, y el problema es que estamos ya viendo aires aquí más bien de retroceso, yo sí creo que estamos más que irnos a una redefinición de esta política criminal, donde no irnos a lo que es un punitismo excesivo y a un expansionismo penal. Más bien estamos viendo a escenarios de ese tipo, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se están más bien aumentando las penas, incluso en delitos menores como el robo de un celular. Vemos lo último que ha pasado aquí en la Ciudad de México.
Vemos este cambio en el artículo 19 constitucional. Es decir, lo que estamos viendo es más bien un problema que vamos hacia atrás, Sí. en vez de evolucionar en términos de un sistema de justicia que nos debería de plantear otro tema. Más bien hemos tenido una perspectiva más de seguridad y no hemos logrado articular con justicia. Entonces sí creo que sí hay un problema importante y inclusive nosotros en los últimos días hemos estado muy insistentes en el problema, que inclusive no van a haber posibilidades de decir, yo sí creo que vamos a tener que ampliar cárceles en el país por todo lo que viene, con todo lo que viene este expansionismo penal y todo este retroceso que estamos viendo ya. Yo sí creo que viene tiempos muy difíciles, creo que sí viene un retroceso importante de lo que pudimos avanzar, bien o mal, porque sí estamos teniendo problemas de operación, y eso hay que decirlo. No es un problema del sistema penal acusatorio, es un problema de operación. Pero también es un problema del sistema penal. O sea, de capacitación. No, más que del sistema en sí, es cómo se está operando ese sistema. Yo sí creo, y esto es algo muy importante, por ejemplo, sí vemos un aumento de la inseguridad y la incidencia delictiva, porque todos lo estamos sintiendo. Claro. El problema es que incluso nosotros estamos viendo que en el país están reduciéndose el número de carpetas de investigación con detenidos. Así es. ¿Eso qué significa? Que estamos deteniendo menos, ¿no? Y ahí hay un problema del primer eslabón dentro del proceso, que el policía, cuando actúa como primer respondiente, está haciendo deficiente su labor, y esto ha traído como consecuencia que a la final la supuesta puerta giratoria está desde el mismo inicio, ¿no? No se está deteniendo porque el policía no tiene capacidad no hay ni puerta, pues ni siquiera entran, ¿no? Pero además ya estamos hablando de jerarquías. La Policía Federal, que ya no existe, la Guardia Nacional, ¿quién se está encargando entonces de hacer estas detenciones y bajo qué procesos? Son las policías estatales, las policías municipales. En algunos casos, ahora el artículo 21 dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Antes era exclusivamente la policía ministerial, que dependía de la Fiscalía. Ahora las policías y en el sistema acusatorio son las que tienen que investigar, detener en flagrancia, sacar su tarjeta del detenido, de derechos del detenido, y leérsela a quien detienen, cumplir con el debido proceso. Tienen que aprender. O sea, lo que tenemos que lograr, creo yo, es capacitación, lo decíamos hace un tiempo, capacitación conjunta, fiscal, con policía, con juez, con defensor, un caso en concreto, y practicar para que funcione el sistema acusatorio, que es un sistema eminentemente práctico. Y no lo tenemos ahorita lo que tenemos es una torre de Babel procesal. Pero así divorcios. Divorcios. Torre de Babel procesal. El juez le echa la culpa al fiscal, el fiscal al MP y el MP al policía. Y el que gana es el delincuente. Y al final de cuentas, quien termina pagando los platos rotos es la sociedad. Así es la sociedad. Quienes además pagamos impuestos para que estos centros penitenciarios y para que el sistema de justicia penal penal nunca se ha logrado nada expandiendo el derecho penal, como decía María. Nunca logra, a ver, porque le subes la pena 20 años, ¿vas a inhibir el delito? No, hombre, no para nada. Desde becaría, lo que hay que hacer es aplicar con rapidez. Claro. A ver, vamos, de lo que se está exponiendo en esta mesa, que me queda claro que hay siempre pues una coincidencia. Quien discierne es el presidente de México, que siempre tiene otros datos, o generalmente tiene otros datos, y también, increíblemente, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que en una conferencia hizo declaraciones sobre la necesidad de hacer estos nuevos centros penitenciarios. Vamos a ver estas palabras y regresamos para analizarlas. Es que ahí sí está asinado. Ay, sí. Riesgo potencial, sí existe, de que rebasemos los espacios penitenciarios. Sí existe, de que rebasemos los espacios penitenciarios. A ver, vamos a retomar lo que yo les ofrecí en un momento. Fueron las palabras de Alfredo del Mazo, no eran estas, las vamos a retomar en un momento. Exactamente. Pero tienes razón, ese riesgo es precisamente el que comentábamos ahora. Y más con ese 19 constitucional. Si vamos a aplicar prisión preventiva oficiosamente por el robo autotransporte de carga, en todas sus modalidades, como dice ahora la Constitución, pues vamos a tener una gran cantidad de personas presuntamente inocentes, insisto, sujetas a prisión preventiva, y eso es terrible. Y responde a aquella frase del liberalismo penal que deberíamos aplicar y considerar: siempre será preferible un culpable afuera que un inocente adentro. Claro. Siempre. Pero además también la semana pasada platicábamos sobre el caso concreto de las mujeres en este país, que es aproximadamente el 5% de la población penitenciaria. Pero la mayoría de estas mujeres entran a la cárcel
bajo crímenes menores, precisamente porque, como tú lo decías, Elena, tienen esta necesidad por la pobreza y además en términos generales, de incidir en cuestiones o en delitos contra la salud, de vender o distribuir pequeñas cantidades de droga. Son las jefas de familia, dejan de proveer ese dinero a las familias, dejan de alguna manera pues a menores de edad, tal vez a, no sé, una familia desprotegida, que hace precisamente por este problema o por esta falta de conocimiento sobre este problema, una incidencia también en estos jóvenes que se dedican o que se tendrán que dedicar a delinquir para poder solventar los gastos que su madre en ese momento ya nos tiene, ¿no? Sí, y afecta a todo. Efectivamente, muchas de las mujeres están presas de esa manera por delitos contra la salud que a veces se tasan de manera inapropiada y ni siquiera se toman en cuenta herramientas que la propia ley dice que habría que tomar en cuenta las circunstancias de pobreza, de género, todo esto, qué fue lo que motivó que cometieran el delito. Entonces sí, allí sí parece que existe la intención, ojalá que este gobierno pueda realmente llevarla a cabo, de revisar algunos de esos casos y de otorgar el indulto cuando eso proceda y cuando exista, digamos, un criterio claro para que se haga de esa manera. De hecho, el doctor Miguel Ángel Lancera está proponiendo una iniciativa para que a estas mujeres en este lugar, en lugar de tener prisión oficiosa o prisión preventiva, se cambie por prisión domiciliaria. Pero también ahí se involucran muchas cosas. Estos grilletes, presupuesto también de otras facultades. Brazaletes electrónicos. Que es caro, ¿no? Sí, exactamente. eso es caro. Brazaletes electrónicos. No grilletes. Pero bueno, yo creo que aquí, así como debe investigarse, procesarse y sentenciarse con perspectiva de género, pues tú tienes que aplicar esa perspectiva de género a cierto número de mujeres, quizás la mayoría, que están ahí porque fueron instrumentalizadas por la pareja. Y eso supone un excluyente del delito, que es la no exigibilidad de una conducta diversa. Tú puedes excluir el delito y el Ministerio Público, con las procesadas, puede formular conclusiones no acusatorias, o el indulto presidencial, en fin. Hay muchos caminos para solucionar con perspectiva de género un tema así. Y que yo creo que es absolutamente válido y revisable en el caso de muchas mujeres. Totalmente. A ver, ahora sí ya tenemos las palabras de Andrés Manuel López Obrador y también de Alfredo del Mazo con respecto a esta posibilidad de construir nuevos centros penitenciarios. Vamos a escuchar. En el caso de los penales, efectivamente, lo comentábamos hace un momento, hay una sobrepoblación de personas privadas de la libertad en el caso del Estado de México. Tenemos 22 penales, de esos 22 penales tenemos 13,000, capacidad para 13,000 personas privadas de la libertad, y la población que hoy en día tiene el Estado de México es de casi 28,000. Es decir, tenemos casi un 120% de sobrepoblación en los penales del Estado de México. Estamos en proceso de iniciar la construcción de 2 penales más en el Estado de México, uno en Ixtlahuaca y otro en Otumba, que nos van a permitir incrementar la capacidad que tenemos hoy en día. Pero a ver, una vez más, si van a incrementar, van a tener la posibilidad de incrementar, pero no hay, otra vez, no hay población, no hay personal, no hay tampoco estas escuelas en donde se puede de alguna manera capacitar a todo ese personal. Entonces, de alguna manera son centros penitenciarios como de un pueblo fantasma. O sea, no, es que ¿de qué estamos hablando? Es que aquí tiene que ser, como se había dicho, es una estructura que tiene que ser coordinadamente con todos estos aspectos que decíamos nosotros, que abarque la infraestructura, que abarque el personal y que abarque la normatividad. De otra manera no se podría hacer. ¿Qué es lo que sucedió cuando se crearon los centros federales a los que hacía referencia Elena? Se crearon centros para 2,500, cuando Naciones Unidas está diciendo que no deben de ser los centros más de 500, ya mucho pensar para que fuera una capacidad para 1,000. Hacerlos de 2,500 vacíos están mal hechos. Pero hablando Entonces, de derechos... aquí estamos, perdón, nada Sí, más sí. por esto, porque el Estado de México sí tiene una situación pues muy caótica hoy en día, teniendo la sobrepoblación que sí tiene, que no es la sobrepoblación de la República Mexicana. Así es. Entonces aquí no tienen esta posibilidad de trabajar o de intentar, cuando menos, trabajar adecuadamente por la sobrepoblación tan grande que presenta. Pero a ver, entonces el plan solamente es para darle una mejor calidad de vida a estos reclusos, a esta 120% de sobrepoblación, no. o para meter a nuevos delincuentes. Porque bueno, si hay ese 120%, yo quiero pensar que lo que van a hacer es transferir algunos. ¿O cuál es el plan entonces? El plan es transferir y meter nuevos delincuentes. Exacto. En la lógica de esta reforma al 19 constitucional. Pues sí, Sí. claro. Pero ahí sí se justifica, yo estoy completamente de acuerdo. En el Estado de México sí están rebasados y hay personas, y yo lo acabo de presenciar
presenciar Gordo es recientemente 40 personas en una celda de 4, Sí. sin que salgan. O sea, verdaderamente allí ni siquiera el aire es suficiente, ya no digamos las camas, el agua. Están absolutamente en condiciones infrahumanas. Sí. ¿Y quién puede pensar que eso conviene no solamente a esas personas, al país entero? Así es. Porque una vez que tú tratas a esas personas de esa manera, ¿cómo quieres que salgan? Con daños absolutamente profundos, con un resentimiento Terrible. enorme. Es destructivo de la Sí. persona, es un maltrato gravísimo el que se está cometiendo. Entonces sí se justifica allí construir nuevos penales y ajustar todas Y la las Ciudad de México condiciones. también. Claro, No, sí, también la Ciudad pero de yo México. a mí lo que me preocupa no es tanto la construcción, porque como bien dicen, sí se requiere la construcción por la sobrepoblación que tenemos en el Estado de México. El problema es que lo plantea el gobernador, es un planteamiento mucho más sistémico, en términos inclusive de proyección de lo que va a pasar en los próximos años. Sí, Es decir, claro. primero, inclusive saber en qué situación jurídica está cada una de estas personas que están recluidas ahorita en hacinamiento. Pero como Es dice decir, Renato, ni no se siquiera. sabe, no existen carpetas, están perdidos esos expedientes. pero o la ese Ese mayoría de tipo de ellos. traslados, de pronto trasladan a Claro. 2.000, 2.500, 3.000, son absolutamente violatorios de, Sí, de son derechos. irregulares Luego completamente. hacinas otros penales y los tienes ahí para solucionar. Ahora sí que abres un hueco para tapar otro, ¿no? Pero lo que hay que exigirle al gobernador es que nos diga más bien qué está pasando y qué va a pasar en términos de necesidades reales que va a tener estos centros Los en nuevos. el tiempo, los nuevos, exactamente. Si estás planteando más bien irnos a una expansión penal dentro del Una expansión Estado, punitiva. Pues eso es lo que punitiva, eso es lo que se expone solamente, ¿no? porque además sí sabemos nosotros tenemos datos que en el Estado de México inclusive tenemos una importante población de personas sin sentencia, Ujú. que inclusive están en prisión preventiva, inclusive con el nuevo sistema, pero con el código que ellos tenían y que inclusive tienen más de 4 Sí. años esperando ya en el sistema actual, están esperando sentencia. Hay gente que ha tenido 28 años en proceso y que son absueltos. Pero eso- 28 años en proceso y los Absueltos, absuelven. exacto. Pero el problema es que eso ya Disculpe lo estás usted por viendo. esos 28 años. Pero ahorita ya lo estamos viendo con el sistema penal acusatorio, ni siquiera con el inquisitivo. Sí. con el 28 años de acusatorio. procesos que se vuelven, al final de cuentas, una sentencia. Sí, Claro. estuvo Sí, sujeto no, a proceso, totalmente. entre comillas, 28 Claro. años y el juez al cabo decide absolverlo y dice, no había pruebas. ¿Y quién le ¿Y devuelve quién le su devuelve vida? 28 Totalmente. años? El único recurso que no se renueva en este planeta Claro, es el tiempo. es el Y eso, tiempo. sí, Y son simplemente por 28 una años. Totalmente. Se nos terminó la primera media hora, muy rápido, tenemos muchos temas que tratar. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos para platicar de esta problemática social que está pues inundando nuestro país. Hay opiniones divididas sobre los centros penitenciarios y sobre si es o no la solución de construir más en nuestro país. Hacemos una pausa y volvemos en Análisis Político. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Análisis Político. Estamos platicando acerca de los centros penitenciarios en nuestro país, la calidad que tienen, además también la carencia de derechos humanos que existen en él, las soluciones que no son soluciones de hacer o construir más centros penitenciarios, en donde claramente estamos exponiendo que es una falta de capacitación y es una falta también de sistema que tiene que ver justamente con la solución de este problema. Ahora, en estos nuevos centros penitenciarios que se quieren construir, concretamente en el Estado de México, ¿de dónde van a sacar al personal? Primero, el personal suficiente y el segundo, capacitado. ¿Cuál es el departamento, si es que existe, de recursos humanos que capacita o que va a reclutar a estas personas? A ver, quiero entender cómo sería ese proceso. Si hay una convocatoria de manera general, de esa convocatoria asisten el determinado Pero número como de la personas. convocatoria que hicieron para quienes querían pertenecer a la Guardia Nacional, simplemente incentivados por los 30,000 pesos y sabían que la mayoría no podían cumplir con eso. Entonces, ¿cuáles serían también las características para un personal así? Las características sí se supone que tienen que estar perfectamente bien definidas, porque además después de que haya una selección tiene que haber una capacitación previa a ingresar al servicio. Ujú. Si ingresan directamente al servicio Ojalá. sin esa capacitación previa, verdaderamente no tienen los recursos ni las herramientas para salir adelante. Entonces hay una academia de Jalapa. justamente del sistema que está Una en Jalapa. licenciatura, no sé si existe Sí, aún, con pero- REBOE, de Registro de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública. O sea, sí se ha trabajado en torno a esto, pero el tema está que la gente no cumple con todos estos requisitos y la necesidad, la operatividad gana. No, bueno, Entonces, pues en es lugar como de tener que un- vayan a capacitarse, van de inmediato a estar en operación. Y aquí es donde se tiene que tener todo esto previamente ordenado
para que la persona que vaya a entrar a trabajar vaya justamente previo a este curso, estas capacitaciones que se dan, para que poco a poco vaya entendiendo de qué se trata, conozcan cuáles son las normas, qué son los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad, cuáles son sus obligaciones, cómo tienen que hacer mejor su función. Y todo esto es parte de un sistema que se tiene que impulsar, porque esto no es mágico, es un sistema que se debe de impulsar. Capacitación y respeto, lo que decía Ruth, pero Elena hizo en la Comisión Nacional, en lo que fue la Comisión Nacional de Seguridad en Prevención y Readaptación Social, un estudio del personal penitenciario, de la gente que trabaja al interior de los centros. Y era terrible lo que decían algunos, decían literal, nos sentimos más presos que los presos. Nos sentimos peor tratados a veces que los propios PPLs. PPL significa personas privadas de la libertad. Nos sentimos peor porque ellos siquiera tienen derechos y tienen, bueno, pueden exigirlos y tienen comida y nosotros a veces no tenemos ni comida. Y están además... Y el nivel de ingreso a nivel nacional, el promedio de un custodio es menor que el de un policía municipal. O sea, ganan 7,500. Que de por sí un policía municipal 8,000 gana. 8,000 pesos al mes. O sea, ¿quién va a querer ser custodio? ¿Quién va a querer ser policía en estas condiciones en este país? Pero custodio en el sistema penitenciario. Personal dedicado a las tareas administrativas en un centro penitenciario. ¿Quién? Entonces, tomando en cuenta eso, si queremos llegar al punto C, empezando por A, se tiene que pasar por el B. No existe entonces esa metodología, este método, que es la manera más rápida y conforme al significado de la palabra, para llegar justamente a una solución. ¿Por qué por eso el hay punto motines, B? por eso hay rebeliones al interior, por eso hay fugas, por eso muchas veces porque es un custodio por 100 elementos. Claro. Sí. Además están jugando su vida, su integridad. Claro, Nuestros custodios. pero es que no se da abasto. ¿Cómo uno va a cuidar a 100? Y ese es el promedio. Yo creo que eso es mucho más responsabilidad también de quienes tienen a su cargo estas instituciones, que realmente son ellos quienes no valoran, no respetan la función y no incentivan. Son personas que están desempeñando una función básica para el Estado, que es una función de seguridad, y es una función que, siendo tan importante, tendrían realmente que darle ese lugar y respetar otra vez no solo las normas con las personas internas, sino con los propios trabajadores, que se cumplan contratos, porque es, por decir algo, en Holanda o en cualquier otro país, las jornadas son de 7, 8 horas de un policía, de un personal que trabaja, porque saben, quieren que estén conscientes, quieren que desempeñen bien su función. Aquí creemos que somos superhombres, los explotamos 24 horas y después de las 24 horas que trabajan continuas, se les castiga porque como no alcanza el personal que hay, se les da todavía una jornada. Y tú puedes hacer eso con unas personas a lo mejor una semana, un mes. Pero si tú tratas de esa manera a las personas por años, ¿cuál es el resultado que obtienes? Las personas no están contentas con sus trabajos, no están dispuestas a desempeñarlo con entusiasmo, con entrega, con lealtad, porque la propia institución no los trata como debía tratarlos. Pero ahora, pensando en soluciones, yo veo que en cada sexenio, en cada administración, en cada proceso, sobre todo para las policías estatales, municipales, federales, que en este caso ya no existen, siempre hay equipamiento nuevo, patrullas nuevas, millones y millones, miles de millones de pesos se invierten en esto y no se invierte en los sueldos precisamente para capacitar al personal. ¿Qué está pasando entonces? Que no es políticamente rentable. Tú le preguntas a un gobernador, oye, ¿cuántas veces has ido al penal de aquí, de tu capital? Sí, dice, no, pues ¿cómo crees? Yo no me voy a meter ahí, no me chifla, no, para nada. No es políticamente rentable, no vende inaugurar un centro penitenciario, no vende que un centro penitenciario esté en buenas condiciones. Y no se dan cuenta de la importancia que tiene un centro penitenciario para el exterior. Es un reflejo de la sociedad, no es que sean los marginados de la sociedad, no, es un reflejo de lo que acontece afuera, al exterior. Y si no se atiende lo que sucede en el interior, hay extorsiones, secuestros, homicidios y robos que se planean desde ahí. Bueno, de hecho hay una serie de grupos criminales que laboran, que operan desde los mismos centros penitenciarios con toda impunidad, inclusive coludidos con las autoridades, con los mismos custodios e inclusive con los directores de los penales, ¿no, María? Sí, totalmente. No hay gobernabilidad dentro de estos centros y desde ahí mismo se está planeando todo lo que es mucha de la incidencia delictiva que tenemos afuera.
Definitivamente otra vez es un problema de irnos a atacar problemas estructurales que tenemos. Y bien dice Renato, definitivamente hay un tema aquí de voluntad política de hacer muchos de estos cambios. Y no creo que estemos orientados hacia eso, ¿no? Es decir, yo sí creo que estamos más bien alejándonos de una posibilidad real de ir a hacer una intervención realmente estructural y sistémica de lo que está pasando en el país, no solamente en el sistema penitenciario, sino en todo el sistema de seguridad y justicia en el país. Entonces, yo sí creo, pero yo sí quiero dar buenos ejemplos, porque inclusive tiene Renato su ranking del índice que genera la Comisión Nacional y fíjense que los primeros lugares precisamente son los primeros lugares que también nosotros tenemos de que están avanzando en sus capacidades y sus condiciones de cómo está trabajando el sistema de justicia. Pero a ver, quien hace esta calificación tiene que tener un conocimiento general de lo que es el punto número 10 y prácticamente reprobado en cero. ¿Cómo generan entonces esta calificación tomando en cuenta que hay 8 estados? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la encargada de emitir este diagnóstico. Y este diagnóstico está perfectamente bien establecido. Se visitan los centros penitenciarios, hay entrevistas con los internos, entrevistas con el personal, desde custodios hasta directivos, hay recorridos en las instalaciones, se hace cada año. Y esto está sistematizado absolutamente en esta escala, efectivamente, de 0 al 10. Y tienen unos estándares. Claro, lo entiendo y se escucha muy bonito, pero entonces, ¿qué está faltando en este proceso dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para llegar con las autoridades con estas cifras y que se cambien esos procesos? No, es que sí se está llegando. Yo creo que sí se está llegando y aquí vale la pena hacer un señalamiento. Ahorita, por ejemplo, se señalaba María el tema de tener toda esta posibilidad de reconocimiento de buenas prácticas. Exacto. Porque, por ejemplo, esta situación que presenta Guanajuato, que presenta Querétaro, tienen el primer lugar en toda la República Mexicana. Entonces, ¿por qué? Porque han logrado hacer justamente esta coordinación y este sistema de justicia penal está teniendo, Querétaro tiene una ley Cosmos que está haciendo posible que tengan esta coordinación en procuración, en administración, en ejecución, y esto visibilizarlo creo que vale la pena, porque hablar de que todo el sistema está mal, de que no sirve, de que no llega, es que sí llega, es difícil ir avanzando. Pero si uno hace un análisis de verdad, de manera muy puntual, vamos a ver que no está el sistema igual que hace 5 años. O sea, ha habido una evolución, la tendencia es ascendente. Son 8 estados reprobados. Entiendo, el año pasado eran 9. Pero hay un eslabón que está perdido. Es decir, en un proceso, y poniendo un ejemplo, en un proceso de investigación de un delito se siguen ciertas pistas, se siguen ciertos parámetros para dar con el responsable o los responsables de un crimen. Cuando se hacen también estos procesos, hay un eslabón que más allá de estas metodologías y de estas calificaciones está faltando, el eslabón está perdido, para que lleguen a hacerse leyes o para que lleguen a darse claridad. Más que leyes, yo creo que no es un tema de leyes. No es un tema de leyes. Yo sí creo es más bien un tema de toma de decisiones y voluntad política para llevar eso. Pero Renato dice que no hay voluntad política. No hay. No hay, en un problema tan grave. En algunos sí, como vemos. Si vemos Guanajuato y Querétaro, por ejemplo, sí tiene. Sí tiene. Coahuila era un estado que estaba totalmente reprobado y estaba muy mal. Y sin embargo, Coahuila ya está en números verdes, que tiene una calificación arriba de 8. O sea, ahí se refleja la voluntad política. En donde es donde sí se ve claro, no puede ser magia, esto no es magia, pero sí es, yo coincido absolutamente con Renato. Si efectivamente se tiene toda esta coordinación y este trabajo desde la prevención hasta la parte postpenitenciaria, se queda reflejado, no nos pusimos de acuerdo y coincidimos en las mismas cifras. Así es. Si algo pasa, porque nosotros también hacemos un ranking, lo que es la operación del sistema penal acusatorio, y nos quedaron de primer lugar Querétaro y Guanajuato. Claro. Y nosotros hemos ido a campo a visitarlo, inclusive hemos entrado en los centros penitenciarios y sí se ve una diferencia. Creo que se podría avanzar más, pero inclusive nosotros tenemos un estándar que no han llegado tampoco ellos. ¿Y cuál es la incidencia, por ejemplo, de delitos graves en Querétaro y Guanajuato concretamente? Bueno, Guanajuato está terrible. Ahorita Guanajuato está terrible. Entonces, es una incidencia justamente sobre es una incidencia pero no tiene que ver con eso. Una cosa es de incidencia y otra es cómo tratas a las personas privadas de la libertad. Y la Ley Nacional de Ejecución, que se publicó en 2016, cambia el nombre de reo, sentenciado, procesado, interno, al nombre de persona privada de la libertad. Y eso es fundamental, porque lo que tienes que reconocer es que los que están allá adentro son eso, son personas. Con derechos. Tienes que respetar sus derechos, los derechos que no están limitados por la pena, estrictamente limitados por la pena o el proceso vinculado,
pues tienes que respetarlos, hacer lo posible porque estén vigentes al interior de los centros. Y lo demás se da por añadidura. Si tú respetas a las personas, lo demás es lo de menos. Totalmente. Vamos a escuchar ahora, si les parece, a Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hace un momento estábamos escuchando sus palabras para que también aporte su punto de vista a este respecto. Vamos a escucharlo. Riesgo potencial, sí existe, de que rebasemos los espacios penitenciarios hoy sobrados con la prisión preventiva oficiosa. La Comisión Nacional ha dicho que es un retroceso, porque puede tener a inocentes en la cárcel durante el tiempo del proceso o responsables absueltos al término del mismo, porque no se acompaña, ¿sí?, de lo que debe ser más bien la prisión preventiva justificada. Entonces van a crecer la población penitenciaria, potencialmente creo que es el riesgo. Pues ahí está, y de acuerdo en esto, vamos a compartir con nuestro auditorio también este mapa que estábamos viendo aquí para que también todos lo vean sobre el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Ahí lo tenemos, Renato. Vamos a hacer justamente un análisis sobre lo que determina la parte amarilla, roja, verde, etcétera, y además la calificación que se da, ¿no? Claro. ¿Qué opinas? O sea, estamos hablando de 8 estados, los que están en rojo, que son los reprobados, ¿no? Yo creo que la Comisión ha hecho un trabajo muy cuidadoso desde hace ya varios años en relación con el estado que guardan los centros. Se visitan prácticamente todos, un porcentaje creo que del 85 o del 80-85% de los centros en el país, que ascenderán a cerca de 360 más o menos. Se evalúa el nivel de capacitación que tienen el personal técnico administrativo, se evalúa la condición en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, el tipo de alimentación que se consume, si hay realmente posibilidades de actividades, sí, claro, deportivas. Bueno, la Constitución es muy clara, el 18 constitucional dice, mediante la educación, el trabajo, la cultura y el deporte, se procurará que la persona que salga de prisión no cometa de nuevo un delito. Esto se califica. Este proyecto de reinserción, pero regresamos una vez a ese mismo tema y en el apartado en el que digo que está perdido. Sí, existe este proyecto, este programa, pero en el momento de la reinserción social, todos los empleados, exactamente las empresas, digamos, este sistema está. Pero porque no respetan la ley, porque la ley sí prohíbe que se expidan cartas de no antecedentes para efectos laborales. Lo prohíbe el artículo 1 constitucional, lo prohíbe el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y lo prohíbe la ley antidiscriminación de todas las entidades federativas y la federal. Lo que pasa es que lo prohíbe la ley, pero yo la pido de todas maneras. Pues no, está prohibido. Pero yo sí creo que tampoco hemos creado, dicen que tienen programas de reinserción social, pero efectivamente no son programas de reinserción social. El hecho de que tú les des una posibilidad de que hagan deporte o que hagan eso lo que guste, eso no necesariamente es como entretenimiento, un proceso entonces, como aprender otra. ¿Para qué sirven? Sí, porque no es algo estructurado, sistematizado, inclusive con una preevaluación de esta persona, inclusive equipos multidisciplinarios de psicólogos que les ayude en ese proceso, que inclusive la idea es que durante el transcurrir de su pena logren exactamente estar preparados para la salida, ¿no? Así lo dice la Constitución, que no vuelvan a delinquir. Así lo dice la Constitución. Respetar la dignidad de las personas. Pero no lo hacen, es decir, la verdad no tenemos. Y de ahí la importancia que hay este equipo que dice María también, específicamente es este comité técnico y que tienen que estar conformado por este personal que sea especializado y especializado que sí que ha estudiado, no que crean que están especializados o que se sientan que saben mucho. Eso se estudia, por eso hablábamos de la academia o de las universidades, hay especialidades para esto. Y entonces sí conformar con este equipo de psicólogos, de criminólogos, de sociólogos, de médicos, todo este diseño para que efectivamente sea algo que, como ordena la Constitución, provea las herramientas para que la persona a su egreso no vuelva a delinquir. Inclusive hay una ley nacional de ejecución penal, ¿no?, que inclusive obliga, hay una obligación de inclusive generar un plan, como un plan de vida de esa persona durante su proceso en el centro cumpliendo su pena. Eso efectivamente no se hace, ¿no? Supuestamente hay, yo inclusive fui al de su plan de actividades, pero que eso responda
¿no?, a un proceso de reinserción y que esta persona cuando salga esté en su plenitud de derecho y que pueda realmente insertarse de nuevo en la sociedad de acuerdo a sus intereses, a lo que le gusta, a lo que quiere ser como persona productiva y con derecho. Hay un gran rechazo. Hay un gran... Ahí la gente la dice, misma es muy contradicción. difícil la salida. Penas de dices. hasta 80 años. ¿Cómo va, por eso. a ver, ¿cómo va a compadecerse con la reinserción de la que habla la Constitución? Exacto, Yo ahí- insisto, ahí se hay una quiebra. contradicción Una y eso es un contradicción. eslabón perdido. Totalmente. Sí, No hay una, hay muchas. hay muchas Hay contradicciones. Sí, pero Pero esa es Pero de buena una a la este otra, tema. que es Eso sí. indispensable justamente en este tema, está perdida. Y Hay también una es discrepancia. tener claridad de si lo que quieres tú de la prisión, como ¿Qué queremos comentábamos de la hace un prisión? momento, es, ¿tú quieres componer a la persona? ¿Reeducarla? ¿Es como una secundaria modelo o una No. preparatoria? No, tampoco. Claro que no. No. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Por No, supuesto. y Naranja Mecánica, la película de Stanley Sí, sí. Kubrick y el libro de Anthony Burgess, yo creo que es el mejor De esta- ejemplo. Exactamente, de ese Así ejemplo es. de reinserción en donde hacen toda una metodología, quienes no la vieron, y que al final de cuentas no sirve absolutamente para nada, porque bueno, la reincidencia Porque es gigantesca. no se trata de entrar a la psique de la persona. Así es. Sí, Pero ¿no? fíjate Se que la trata de reincidencia darle ni siquiera en el país condiciones está medido, dignas. ¿eh? Condiciones, ¿no? Que pueda darle algún sentido a su vida Y eso. allá adentro, ¿no? Sí. Que Y más si va a tenga estar toda la ciertas vida. actividades, bueno, porque estar lo 80 peor que sucede en muchos de los penales federales, no existen actividades, las personas están 22 horas al día encerradas en una celda sin hacer absolutamente nada. Y eso, Es bueno, humillante. ese es un... Con una gran es- No, infraestructura. le dicen, híncate, destru- agáchate, no hables, no voltees, no me mires, el modelo extremo ACA. Eso es absurdo, eso es absolutamente violatorio de derechos. Híncate, tú no hables, tú de espaldas, no. Déjame. A ver, vamos a empezar, si les parece, con las conclusiones y con las propuestas de lo que se tendría que hacer y bajo su argumento, bajo su estudio y su análisis sobre esta situación, ¿cuáles pueden ser entonces, Elena, empezando por ti, las soluciones que se tendrán que dar paso a paso? Empezando, lógicamente, por la primera, pero la más importante. Bueno, la más importante es que estén quienes deben de estar y hay también personas... Esa es la más importante. Exacto. Hay personas que están allí que son inocentes o personas que están en prisión preventiva y eso es un abuso y que, bueno, una vez que están allí se cumplan las condiciones de legalidad, se cumpla con el respeto, con la dignidad de las personas. Este régimen que estábamos describiendo, en el que están 22 horas al día absolutamente encerrados y sin actividad alguna, está más que demostrado, es enfermizo, destruye la persona y no puede obtenerse un buen resultado con eso. Entonces, simplemente dar las condiciones dignas y la legalidad, que se cumplan las leyes, eso es. Correcto. Conclusiones en un minuto, Ruth. Yo también creo que una apuesta es que se cuente con el personal adecuado, que esté debidamente calificado, Sería en orden de especializado. importancia, después de lo que dice Elena, el segundo Sí, punto. sí, yo creo que el personal es calificado. fundamental porque no podemos exigirle a un edificio, a una infraestructura, a un establecimiento que esté muy, muy bonito, muy grande con todo, si no se cuenta con el personal. Y que este personal sea un personal que esté motivado y que sepa cuál es el fin de la pena de prisión, para qué está trabajando como director, como custodio, como psicólogo o en el plan que sea. Y que efectivamente se guíen con unos parámetros que son los estándares internacionales, que son las reglas de Mandela, que dice el personal tiene que ser así, tiene que hacer quién es el director de una prisión, cómo tiene que trabajar y luchar porque sí efectivamente sea un personal certificado con los estándares internacionales, creo que es fundamental. Correcto. Después de estos puntos, ¿cuál crees que sería el tercero más importante, Mira, María? el más importante para mí es generación de políticas públicas y que se puedan ir evaluando y midiendo en el tiempo. Es decir, lo que tenemos ahorita es una gran ausencia de una política, no es una ley, creo que en términos normativos no es el problema es una definición de política, una definición de políticas integrales que definitivamente responda y logren atacar los problemas estructurales que tenemos en el sistema. Y que de alguna manera esto definitivamente tenga procesos de evaluación, procesos de control, de supervisión, que es lo que tenemos en este momento ausente completamente de este tipo de instituciones. Correcto. Renato, un minuto para En concluir. esa lógica, política pública sin presupuesto es mera demagogia. Entonces hay que vincular, tiene que dejar de ser el tema penitenciario, el sistema penitenciario, el patito feo de las administraciones. Tiene que tenderse. Dicen, es que no hay medicinas para los que están afuera. Pues no, hombre, ¿para qué les vas a dar medicinas a los que están adentro? Precisamente porque están adentro y porque el Estado tiene una posición de garante con respecto a ellos y perdieron algo que es lo más valioso que puede tener una persona, que es la libertad, tienes que ser más cuidadoso de los derechos, salud,
alimentación. Concluimos Y no entonces. olvidemos que la Constitución dice que la base del sistema penitenciario es el respeto a los derechos humanos. Totalmente. Y creo que eso es fundamental. Lo cerramos entonces, voluntad política, personal calificado y además generación de políticas públicas serían los puntos más importantes y presupuesto. Renato, María, muchísimas gracias. Ruth, Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa. Es un tema que tendremos que seguir analizando porque es un tema que va a permanecer en la agenda nacional y que es muy importante tocar. Muchísimas gracias, sobre todo también ustedes por vernos y escucharnos. Los invitamos para que nos acompañen mañana a las 9 de la noche aquí en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel. Buenas noches.